Ahora mismo viajas a 1670 km por hora, aunque no lo notes. Si la Tierra frenase en seco, la inercia desataría vientos supersónicos capaces de lijar la superficie del planeta hasta dejar la roca madre al descubierto. Nuestra supervivencia depende, literalmente, de ese giro constante. Ese escenario catastrófico del que acabamos de hablar, donde vientos supersónicos nos borran del mapa en un instante, es solo la punta del iceberg de un experimento mental que la física nos permite explorar. A menudo damos por sentada la rotación de nuestro planeta. La percibimos simplemente como el mecanismo que nos da el día y la noche, un reloj cósmico de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos que marca nuestro ritmo circadiano. Pero la realidad geofísica es mucho más profunda y flipante. La rotación no es un simple movimiento, es el arquitecto que mantiene la estructura misma de la Tierra tal y como la conocemos. Para comprender la magnitud de lo que estamos planteando, primero debemos mirar la energía que esconde este giro. La Tierra funciona como una inmensa batería de energía cinética rotacional. Si aplicamos la fórmula clásica de la mecánica rotacional, donde la energía cinética es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, obtenemos una cifra mareante, aproximadamente 2,14 por 10 a la 29 julios. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de energía supera en varios órdenes de magnitud a todo el arsenal nuclear del planeta combinado. Detener la Tierra implica disipar o convertir esa energía colosal, y las consecuencias termodinámicas de tal evento reescribirían la superficie de nuestro planeta. En este vídeo vamos a diseccionar este apocalipsis desde dos perspectivas científicas muy distintas. Primero analizaremos el escenario del frenado instantáneo, una situación teórica de física newtoniana pura, donde la inercia se convierte en nuestro verdugo inmediato. Pero luego entraremos en el escenario más plausible, muy entre comillas, y geológicamente complejo, la Tierra estática, o el bloqueo de marea gradual. Y aquí, amigos, es donde la ciencia se vuelve verdaderamente extraña. Veréis, la Tierra no es una esfera perfecta, es un elipsoide oblato, achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, una forma mantenida precisamente por el equilibrio hidrostático entre la gravedad, que tira hacia adentro, y la fuerza centrífuga de rotación que empuja hacia afuera. Al eliminar la rotación, eliminamos la fuerza centrífuga. Esto provocaría una redistribución masiva de los océanos y la corteza terrestre, creando un nuevo mapamundi que apenas reconoceríais, con un megacontinente ecuatorial y océanos polares desconectados. Además, descubriremos cómo la rotación es el motor del efecto Coriolis, responsable de la circulación atmosférica que regula nuestro clima, y cómo es vital para el efecto dinamo en el núcleo externo, que genera el campo magnético que nos protege de la radiación solar letal. Preparaos, porque hoy vamos a descubrir que un planeta estático es inevitablemente un planeta estéril. Vamos a ver qué pasaría si el motor del mundo se detuviera. Antes de sumergirnos en el desastre, es fundamental entender que estamos perdiendo. A menudo pensamos en la Tierra como una roca sólida y estable sobre la que caminamos, pero la realidad es que nuestro planeta es un sistema dinámico definido por su movimiento. Durante los últimos 4.500 millones de años, la rotación no ha sido un simple giro, sino la fuerza que ha moldeado literalmente la geografía, la atmósfera y la biología de nuestro mundo. Para empezar, la forma misma del planeta es hija de este movimiento. Como mencionamos brevemente, la Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide oblato. La inmensa fuerza centrífuga generada por la rotación ha estado luchando contra la gravedad durante eones, empujando la masa terrestre y los océanos hacia afuera en el ecuador. Este equilibrio hidrostático es el responsable de que exista un abultamiento ecuatorial de unos 21 kilómetros. Históricamente, esto significa que la distribución de los continentes y la profundidad de los océanos que vemos en los mapas hoy en día dependen enteramente de que el planeta siga girando. Los océanos se mantienen apilados en el ecuador gracias a esta fuerza invisible. Pero la contribución más crítica de la rotación a la historia de la vida es paradójicamente invisible. Hablo del escudo que nos protege, la magnetosfera. Nuestro campo magnético se genera mediante el efecto dinamo en el núcleo externo de la Tierra, donde metales fundidos como el hierro y el níquel se mueven constantemente. Sin embargo, para que este generador funcione necesita algo que organice esos fluidos, y ese organizador es la fuerza de Coriolis.
producto directo de la rotación planetaria. Sin este giro, el dínamo se detendría y sin campo magnético, el viento solar habría barrido nuestra atmósfera hace miles de millones de años, dejándonos tan secos y estériles como Marte. Básicamente existimos porque giramos. Finalmente, la rotación ha dictado el ritmo mismo de la evolución biológica. La vida en la Tierra no solo habita el espacio, habita el tiempo. Durante millones de años, la alternancia constante de luz y oscuridad ha grabado un ciclo de 24 horas en el código genético de casi todos los organismos complejos. Este es el ritmo circadiano. Desde la fotosíntesis de las plantas, que captura la energía durante el día y respira por la noche, hasta nuestros propios ciclos de sueño y regulación hormonal. La biología terrestre es un espejo del movimiento planetario. La rotación, por tanto, es el andamiaje sobre el que se ha construido la biosfera. Ha mantenido nuestros océanos en su sitio, ha sostenido el escudo que protege nuestro aire y ha marcado el compás de la vida. Ahora que entendemos lo que nos ha dado este giro, estamos listos para ver qué ocurre cuando nos lo quitan. Para entender realmente la magnitud de este evento, debemos dividir nuestra historia de terror científico en dos actos diferenciados. El primero es el caos inmediato de la inercia y el segundo, mucho más complejo, es la lenta agonía de un planeta que busca una nueva forma. Imaginad por un momento que un freno de mano cósmico detiene la rotación de la corteza sólida en T igual a 0. Aquí es donde la primera ley de Newton se convierte en la sentencia de muerte instantánea para la superficie. La atmósfera y los océanos no están atornillados al suelo, son fluidos y por tanto conservarían su momento lineal. En el ecuador, la Tierra gira a una velocidad tangencial de unos 1670 km por hora. Si el suelo se detiene, el aire sigue moviéndose a esa velocidad. Esto generaría vientos inmediatos de Mach 1,3, ráfagas más rápidas que la velocidad del sonido, que actuarían como una lija planetaria. Estos vientos no solo derribarían edificios, arrancarían bosques enteros, pulverizarían la infraestructura humana y erosionarían el suelo fértil hasta dejar expuesta la roca madre. Pero el viento es solo el principio. La fricción generada por el aire moviéndose a velocidades supersónicas sobre la superficie estática convertiría una inmensa cantidad de energía cinética en calor. Los modelos termodinámicos sugieren que esto elevaría la temperatura del aire en cientos de grados en minutos, provocando tormentas de fuego globales. Y justo detrás del viento y el fuego vendría el agua. Los océanos, manteniendo su inercia, se levantarían en megatsunamis que penetrarían kilómetros tierra adentro, barriendo cualquier escombro que hubiera dejado el viento. La destrucción sería máxima en el ecuador y disminuiría hacia los polos, siendo los puntos polares exactos los únicos lugares teóricamente seguros del impacto inicial. Supongamos que sobrevivimos a esa frenada inicial o que la parada ocurre gradualmente a lo largo de milenios hasta un bloqueo de marea. Nos enfrentamos ahora a una realidad geofísica completamente nueva, la redistribución de la gravedad. Como vimos al principio, la Tierra tiene un abultamiento ecuatorial de unos 21 kilómetros aproximadamente, mantenido por la fuerza centrífuga. Sin rotación, esa fuerza desaparece y la gravedad toma el mando absoluto. Aquí ocurre algo contraintuitivo que los modelos de Whittle-Freytech para ESRI nos muestran con claridad. El agua de los océanos empezaría a migrar masivamente hacia los polos. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está achatada, los polos están unos 21 kilómetros más cerca del centro del planeta que el ecuador, lo que significa que la gravedad es ligeramente más fuerte allí. Sin la fuerza centrífuga empujando el agua hacia el ecuador, el océano cae hacia donde la gravedad es mayor, el norte y el sur. El resultado cartográfico es alucinante. El océano global se dividiría en dos cuencas aisladas, el océano polar norte y el océano polar sur. Esto dejaría al descubierto un anillo de tierra continuo alrededor de la cintura del planeta, un nuevo megacontinente ecuatorial, o Terra Equatorialis. El lecho marino actual del Pacífico ecuatorial se convertiría en una vasta llanura seca a miles de metros de altitud. Mientras tanto, la civilización tal como la conocemos quedaría sumergida. Europa, Rusia, Canadá, Argentina y Chile desaparecerían bajo kilómetros de agua polar. Ciudades como Londres o Moscú estarían en el fondo del nuevo mar, mientras que regiones actualmente tropicales como Colombia, Venezuela o Indonesia se convertirían en inmensas cadenas montañosas sin acceso al mar.
Pero la Tierra sólida también tiene memoria elástica. La roca intentaría recuperar la forma de esfera perfecta para minimizar su energía potencial. Este reajuste no sería fluido. Las placas tectónicas en el ecuador sufrirían una compresión brutal, mientras que las polares se estirarían. Esto desataría una era de sismicidad global con terremotos de magnitudes desconocidas para nosotros, superiores a 9,5 en la escala de Richter, y reactivaría supervolcanes en todo el globo. Con la rotación detenida, el efecto Coriolis se desvanece y con él la estructura atmosférica que conocemos. Olvidad los huracanes y los vientos alisios. Sin Coriolis, la atmósfera se reorganizaría en una única célula de circulación gigante por hemisferio. El ciclo día-noche cambiaría radicalmente. Si la Tierra deja de girar respecto a las estrellas pero sigue orbitando, un día duraría un año entero, 6 meses de luz abrasadora seguidos de 6 meses de oscuridad helada. En el lado diurno, bajo un sol implacable, las temperaturas superarían fácilmente los 60 grados centígrados, evaporando lagos y llevando a los océanos remanentes a la ebullición. En el lado nocturno, la oscuridad eterna desplomaría los termómetros por debajo de los menos 80 grados centígrados, congelando no solo el agua, sino posiblemente provocando que el propio CO2 de la atmósfera se precipitase como nieve seca. Se crearía entonces una dinámica de vientos terrorífica. El aire caliente del lado diurno ascendería y bajaría hacia el lado oscuro, donde se enfriaría y hundiría. Esto generaría vientos de superficie constantes y violentos, que soplarían desde el lado oscuro, frío y de alta presión, hacia el lado diurno, azotando la zona fronteriza con fuerza de huracán permanente. Esta fuerza fronteriza, el Terminator o Terminador o zona crepuscular, sería teóricamente el único lugar habitable, una franja de eterna puesta de sol donde las temperaturas podrían ser soportables, aunque los supervivientes tendrían que vivir bajo tierra para protegerse de los vientos constantes y, peor aún, de la radiación cósmica, porque aquí llega el golpe de gracia, el fin del escudo. Nuestro campo magnético depende del efecto dinamo que requiere rotación para organizar los flujos de metal fundido en el núcleo. Sin rotación, el dinamo se apaga, la magnetosfera colapsaría, dejando a la Tierra expuesta al viento solar. Sin este escudo, la radiación ionizante esterilizaría la superficie y el viento solar comenzaría a arrancar nuestra atmósfera átomo a átomo, en un proceso de erosión espacial que eventualmente nos dejaría tan desolados como Marte. Ante este panorama desolador, la humanidad se enfrentaría al mayor cuello de botella evolutivo de su historia. La superficie terrestre, nuestro hogar durante milenios, se volvería activamente hostil. El primer conflicto no sería entre naciones, sino contra el propio entorno. La agricultura tradicional, base de nuestra civilización, colapsaría de inmediato. En el lado oscuro, la falta de luz detendría la fotosíntesis, matando la vegetación en semanas. En el lado diurno, el estrés térmico y la radiación ultravioleta sin filtrar freirían cualquier cultivo. La esperanza popular suele centrarse en la zona del Terminator, esa franja de crepúsculo eterno entre el día y la noche. Sin embargo, la meteorología dinámica nos dice que no sería un paraíso. El brutal gradiente de presión entre el hemisferio hirviendo y el congelado convertiría esta zona en un corredor de tormentas perpetuas y vientos huracanados constantes. Vivir allí a la intemperie sería imposible. La única salida viable sería tecnológica, una migración masiva hacia el subsuelo. Tendríamos que convertirnos en una civilización de búnkeres profundos para protegernos de la radiación cósmica que ahora bombardea la superficie sin la magnetosfera. Esto plantea un desafío energético colosal. Las energías solar y eólica serían inútiles o destructivas. Nuestra supervivencia dependería casi exclusivamente de la energía geotérmica y la nuclear. La alimentación pasaría a depender enteramente de granjas verticales hidropónicas, iluminadas con LEDs, simulando artificialmente el ciclo de 24 horas que nuestros cuerpos biológicos exigen y que el planeta ya no ofrece. Porque ese es otro enemigo silencioso, la cronobiología. Sin la alternancia natural de luz y oscuridad sufriríamos una desregulación hormonal y psicológica masiva, rompiendo nuestros ritmos circadianos. Y mientras luchamos para respirar aire filtrado bajo tierra, los océanos estancados se volverían tóxicos. Al no haber corrientes que mezclen el oxígeno,
el agua se volvería anóxica, favoreciendo la proliferación de bacterias que liberan sulfuro de hidrógeno. Este gas letal podría escapar a la atmósfera, envenenando las pocas zonas costeras habitables. La adaptación, por tanto, no sería una cuestión de volver a empezar, sino de mantener una burbuja tecnológica hermética contra un planeta que intenta matarnos. Ante la imposibilidad física de reactivar el giro planetario, la única solución para la humanidad sería una retirada estratégica. Olvidaos de la colonización espacial, tendríamos que colonizar nuestro propio subsuelo. La superficie barrida por vientos huracanados en el Terminator y bañada en radiación cósmica por la falta de magnetosfera sería inhabitable. La supervivencia dependería de convertirnos en una civilización troglodita de alta tecnología. La primera adaptación crítica sería la energética. Con la energía solar inutilizada por la noche eterna o el calor destructivo y la eólica convertida en un peligro inmanejable, nuestra salvación residiría en la única fuente de calor que no depende de la rotación, la energía geotérmica. Tendríamos que perforar la corteza para aprovechar el calor del manto, convirtiendo el calor interno de la Tierra en la electricidad necesaria para mantener nuestras burbujas vitales. La energía nuclear sería la única alternativa viable siempre que lográsemos sistemas de refrigeración independientes de los ríos superficiales, que estarían evaporados o congelados. Para la alimentación, la agricultura tradicional desaparecería. La solución pasaría obligatoriamente por granjas verticales subterráneas, utilizando sistemas de hidroponía y aeroponía de circuito cerrado. Pero aquí hay un matiz biológico flipante. Estas granjas no solo necesitarían luz para la fotosíntesis, sino que tendrían que utilizar iluminación LED programada para simular artificialmente un ciclo de 24 horas. Sin este falso sol encendiéndose y apagándose, nuestros ritmos circadianos y los de nuestros cultivos colapsarían, haciendo inviable la producción de alimentos a largo plazo. El agua, el recurso más preciado, ya no se buscaría en la superficie. Los océanos remanentes, estancados y anóxicos serían una sopa tóxica de sulfuro de hidrógeno. Nuestra fuente de vida serían los acuíferos profundos, las únicas reservas protegidas de la evaporación masiva y la contaminación atmosférica. Sin embargo, debemos ser honestos. Estas medidas serían solo un parche temporal en la escala geológica. Sin el escudo magnético, el viento solar iría erosionando nuestra atmósfera lentamente, arrancando el hidrógeno y el oxígeno al espacio en un proceso conocido como escape atmosférico. Podríamos sobrevivir milenios, quizás millones de años viviendo como topos tecnológicos, pero la Tierra estática tendría una fecha de caducidad irrevocable. Hemos completado nuestro viaje por este escenario hipotético y la imagen resultante es tan flipante como aterradora. Al principio de este vídeo, la rotación terrestre podría parecer simplemente el mecanismo que marca la hora en nuestros relojes, pero ahora sabemos que es mucho más que eso. Es el director de orquesta invisible que mantiene la sinfonía de la vida en marcha. Si recapitulamos, hemos visto que la inercia no perdona. Ese frenazo inicial desataría una furia cinética de vientos supersónicos a 1670 km por hora y megatsunamis que borrarían la civilización en cuestión de minutos. Pero incluso si sobreviviéramos a ese impacto, la geofísica nos ha enseñado que la Tierra estática es un planeta hostil. La pérdida de la fuerza centrífuga colapsaría el geoide, enviando nuestros océanos a los polos y dejando tras de sí un megacontinente ecuatorial irreconocible, un anillo de tierra seca y estéril. Más allá de la geografía, hemos descubierto que el clima y la protección planetaria dependen intrínsecamente del giro. Sin el efecto Coriolis, la atmósfera se simplifica en celdas convectivas brutales. Y lo más crítico, sin rotación, el efecto dinámico de nuestro núcleo se detiene. El colapso de la magnetosfera nos dejaría desnudos ante la radiación cósmica y el viento solar, condenando a nuestra atmósfera a ser arrancada lentamente hacia el espacio. Este experimento mental nos lleva a una verdad fundamental. La habitabilidad de la Tierra es una propiedad emergente de su movimiento. La vida ha evolucionado durante 4.000 millones de años para bailar al ritmo de este giro. Nuestros ritmos circadianos, la fotosíntesis de las plantas y las corrientes oceánicas que nutren la vida marina están sincronizados con este ciclo de 24 horas. Y si quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta. Si puedes, dame tu hype, suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.